Bien, ahora que has entendido lo que las expectativas pueden hacer por ti o pueden hacer en tu contra, depende de cómo las pongas a trabajar, toca hablar de otro tipo de expectativas, y son las expectativas relacionadas con el placer. Las expectativas relacionadas con el placer tienen que ver con lo siguiente. ¿Alguna vez te ha pasado que consumas material audiovisual explícito para darte satisfacción propia? Ya sabes de lo que estoy hablando. Hay personas que lo hacen de manera muy esporádica y que no lo vinculan con sus prácticas de darse placer a sí mismos. Pero sin embargo hay otras personas que cogen la costumbre o el hábito de vincular y de generar un aprendizaje y un condicionamiento de que cada vez que me voy a dar placer a mí mismo voy a consumir este tipo de material audiovisual. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Pues aparte de que estamos condicionando, estamos haciendo que cada vez que sentimos placer, que esto ocurre en todos los ámbitos en los que sentimos placer, pero de manera no moderada o insuficientemente moderada. ¿Moderado qué significa? Significa que no abusemos en ninguna de las variables del placer, ni en intensidad, ni en frecuencia, ni en facilidad. Es decir, que no nos proporcionemos a nosotros mismos placer de manera gratuita, de manera muy frecuente, de manera muy intensa o de manera muy sencilla, muy fácil. Es decir, que no sea lo más fácil del mundo, porque hoy en día literalmente es coger el teléfono y darle a un botón para buscar. Si algo es tan sencillo y encima da placer de una manera tan rápida y tan intensa, estamos condicionando nuestros mecanismos de placer para que nuestro cerebro entienda, vale, si obtengo placer de manera tan sencilla, no me voy a esforzar para generar placer. Teniendo en cuenta todo esto, muchísimas personas lo que hacen es vincular sus prácticas de autoplacer con sus prácticas de consumo de ese tipo de material audiovisual. Cuando hacemos esto, sí, nuestro placer va incrementándose poco a poco, pero cada vez que nuestro placer se aumenta, también aumentan nuestras expectativas. Porque el hecho de que tú lleves a cabo una conducta que te genera placer hace que en tu cerebro ciertos neurotransmisores incrementen tus expectativas futuras. ¿Qué son tus expectativas futuras? Si yo he hecho esto y esto me ha dado placer, la próxima vez que haga esto me va a dar el mismo placer. Entonces, en este sentido, la realidad, que es el placer real, que es el pico de dopamina o de lo que sea, cualquier neurotransmisor que se segregue en ese momento, también genera, especialmente en el caso de la dopamina, una especie de techo, una especie de amortiguador. Entonces, lo que tú experimentas subjetivamente, tu experiencia de placer, no es la experiencia real, no es el placer que te genera, sino la diferencia entre la experiencia real y tus expectativas sobre la experiencia real. Si nunca has hecho algo que te dé un tipo de placer en concreto, por ejemplo, si nunca te has dado autoplacer y de repente es la primera vez que lo haces en tu vida, claro, tú no tienes ninguna expectativa y es la primera vez que vives la experiencia. Entonces, esta distancia, esta diferencia entre tus expectativas y lo que estás viviendo realmente es lo que llamamos placer. Pero si haces de ello un hábito y empiezas a consumir este tipo de material audiovisual a diario y empiezas a llevar este tipo de prácticas con relativa frecuencia, lo que va a pasar es que poco a poco tu cerebro se va a acostumbrar y van a subir las expectativas. Y cuanto más suban las expectativas, menos distancia habrá entre la experiencia real y las expectativas que nos vamos formando. Y cuanta menos distancia, menos placer. Y cuanto menos placer, más intensa o más frecuente o más fácil tiene que ser la experiencia para compensar esta falta de distancia, esta reducción en el placer, porque se reduce la distancia y nuestras expectativas suben. ¿Esto a qué puede llevar? Lleva a una insatisfacción crónica, porque lo que antes nos hacía disfrutar ahora ya no nos hace disfrutar porque nuestras expectativas han subido demasiado, porque hemos abusado de ese placer. También puede hacer que nos insensibilicemos ante todas estas cosas que sí que deberían generar un placer de manera natural y dejan de hacerlo porque hemos abusado de ellas. También puede generar que llevemos a cabo conductas o pensamientos que no son muy adaptativos, que no son socialmente muy aceptables y que probablemente puedan llegar a ser problemáticos en distintos ámbitos de la vida, dificultándonos llevar a cabo tareas muy importantes o incluso tener una vida social sana, aceptable y plena, o tener una vida laboral incluso. Te estoy dando ese ejemplo porque es uno de los ejemplos más evidentes y que más se repiten en consultas clínicas y demás de psicología. Pero puede aplicarse a muchísimas otras cosas. Yo personalmente tengo mis teorías de que a menor necesidad, a menor expectativa a nivel de placer, menos placer necesitas para sentir realmente placer. Los monjes tibetanos dudo mucho que estén haciendo prácticas que les generen placer todo el día y sin embargo suelen ser categorizados como las personas más felices del planeta. Entonces, tengo mis teorías todavía sobre hasta qué punto hay que reducir el placer que experimentamos para ser más felices
y aún estoy investigando al respecto. No te quiero decir que reduzcas todo tipo de placeres al mínimo, porque todavía no estoy seguro de si eso es lo más conveniente para ti, pero sí que te voy a recomendar encarecidamente que moderes todo lo que puedas, todas tus fuentes de placer. Es decir, ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. En primer lugar, huye de todos los placeres gratuitos. Nunca te des un placer que no te merezcas, porque si lo haces, lo que estás haciendo es restarle valor al placer, y la próxima vez que vayas a dártelo, no vas a sentirte igual de bien, porque habrás incrementado tus expectativas de manera gratuita, algo completamente innecesario y que juega en tu contra al final, porque si tú lo que quieres es disfrutar. Tú no quieres ese placer, tú quieres la sensación que te da consumir esa experiencia que te da placer. Entonces, si consumir esa experiencia ya no te da esa satisfacción, ¿por qué ibas a seguir consumiéndola más? La estás buscando y la estás llevando a cabo para que te genere más satisfacción, pero es que a largo plazo te lo vas a dificultar. Entonces no es inteligente. Sacrifícate un poquito ahora, reduce tus cantidades de placer que experimentas para a largo plazo disfrutar más y satisfacerte más con mucho menos. Reduce también tus fuentes de placer. Cuantas menos fuentes de placer tengas, más libertad vas a tener en caso de que en algún momento te apetezca variar, poder hacerlo. Porque si estás abusando de las diferentes fuentes de placer de las que puedes llegar a obtener disfrute y satisfacción, eventualmente te vas a quedar sin ideas. Cuando quieras darte una recompensa bien merecida, vas a carecer de fuentes valiosas de placer. Entonces trata de reducir tus fuentes al mínimo. Ser posible, reduce tus fuentes de placer a tus necesidades básicas, como la comida, el sueño, el sexo y la interacción social. Otra cosa que puedes hacer es reducir la intensidad del placer que experimentas en el día a día o con suficiente frecuencia. Si normalmente te miras, por ejemplo, 2 capítulos de una serie, de tu serie favorita cada día, pues trata quizás de reducir la cantidad, reducir a 1 capítulo al día, por ejemplo. Moderarnos en la medida de lo posible con los placeres que nos damos, porque cuanto más experimentemos placer hedónico, es decir, el placer físico, el placer corporal, experiencial de toda la vida, más intensa va a ser nuestra experiencia placentera cada vez que nos vayamos a dar placer, en función de la medida y la intensidad y la frecuencia con la que nos vayamos a dar placer. ¿Quieres sentir más placer y que este placer te haga más feliz a largo plazo, incluso necesitarlo menos para ser feliz? Pues redúcelo, modéralo, reduce todas las variables respectivas a este placer, su intensidad, su frecuencia, su duración, su facilidad. Todo esto, cuanto más sepas contenerte y moderarte, menos placer vas a necesitar para ser feliz y más te va a satisfacer todos los placeres que te des. Yo conozco a personas que experimentan orgasmos gustativos comiendo pan o bebiendo agua. ¿Entiendes? Los mayores placeres de la vida no necesitan ser demasiado sofisticados. Esta sofisticación hedónica ocurre solamente porque nosotros nos volvemos demasiado exquisitos y nos volvemos incapaces de apreciar las cosas sencillas de la vida. Espero que todo esto te haya servido de corazón. Si tienes cualquier duda o cualquier crítica constructiva o lo que sea que me quieras decir que tenga un mínimo de valor y un peso importante, coméntamela, por favor. Coméntame cualquier chorrada realmente, pero yo solo voy a contestar a los comentarios más relevantes. Te aseguro que si el tuyo es relevante voy a hacer todo lo posible para responderte y serte de utilidad. Espero de corazón que te haya servido todo lo que te he dicho hoy. Te mando un besazo, te mando un abrazo y ya no puedo esperar para hacer el próximo vídeo y sacarlo para ti. Un abrazo, nos vemos pronto, hasta luego.